Los pacientes preguntan qué pueden comer durante el proceso oncológico y se sigue diciendo come de todo, come como hasta ahora ya, pero es que tú no sabes cómo estaba comiendo esa persona. También piensa que una persona a lo mejor ha adquirido un cáncer por sus hábitos alimenticios. Entonces, ¿cómo le puedes estar diciendo que coma lo de siempre? Las personas ganan muchísima salud mental cuando tú les dices que no hace falta eliminar 1000 alimentos de su dieta, porque al final es lo que decimos en redes sociales o incluso en el mismo hospital, todo es no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero no te dan recursos de qué sí hacer. La palabra anticáncer también trae mucha confusión y hay mucho marketing detrás, pero sí que es cierto que hay alimentos que sí que se ha estudiado que contienen ciertos nutrientes, micronutrientes o compuestos que tienen cierto efecto anticancerígeno, y como por ejemplo... Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más de A un Paso. Hoy hemos cambiado un poco el matiz de los invitados. Ya dijimos que nos íbamos a centrar un poquito más a lo mejor en la salud, en el ejercicio físico, tema de nutrición. Y hoy hemos venido... ¿Tú qué me has dicho? ¿A qué hemos venido? A aprender. Hoy hemos venido, literal, a ver qué nos cuenta esta persona, que tengo mucha curiosidad de ver por dónde va esta conversación. Hoy hemos traído a una nutricionista oncológica especializada en eso. Ha trabajado en el sector farmacéutico, ha trabajado también en el tema de nutrición ampliamente y nada, bueno, la presento. ¿Qué tal, Rafaela Rodríguez? ¿Cómo estás? Hola, encantada. Es un placer para nosotros tenerte Igualmente. aquí. Si te parece, Borja... Sí, primero vamos a pasar a la sección rompiendo el hielo un poquito, ¿vale? Vale. Así que vamos allá. Muy bien. En niveles generales, ¿crees que hay un problema de nutrición en la sociedad española? Sí, se puede matizar porque hay distintos tipos de problemas que puede haber, pero el más reconocido es los problemas que hay de sobrepeso u obesidad, tanto en población adulta como infantil. Eso es bastante preocupante, y aparte de ya todo lo que son estadísticas, yo creo que hay un problema de conciencia, de que la población no es del todo consciente de lo importante que es la alimentación en la salud ahora y en un futuro. ¿Siempre has tenido claro que querías dedicarte al mundo de la salud? Pues yo creo que sí. Sí que es verdad que mi sueño, entre comillas, frustrado fue ser médico, pero cuando tuve que decidir la carrera, ya estando en bachiller, descubrí lo que era la nutrición porque mi tío es nutricionista. Entonces dije, voy a ver esto un poquito. Y me gustó un montón porque vi cómo se podría ayudar a una persona sin la medicina como tal, sino ya más con la alimentación, con el estilo de vida, y vi que era muy interesante. Entonces ahí decidí dedicarme a la nutrición. ¿Crees que hay algún aspecto de la personalidad de los pacientes oncológicos que es clave para el éxito del tratamiento? Sí, yo creo que es diferentes cosas. Lo que tienen mucho en común las personas que finalmente tienen éxito en cuanto a mejoría de la calidad de vida, ganancia de bienestar durante el proceso oncológico, son las personas que, primero, que confían en el otro profesional. Para mí eso es fundamental. Porque al final pedir ayuda no es fácil tampoco, porque al final un profesional te va a hacer cambiar cosas de tu vida donde tú estás cómodo. Entonces, el que una persona se atreva a pedir ayuda y confíe en que la otra persona le va a dar un beneficio es súper importante. Y aparte de eso, son personas... No me gusta hablar de luchadores ni de valientes en cuanto al cáncer, porque yo creo que eso pone mucha presión a las personas, pero sí que las personas con cáncer que deciden tomar acción y dar un paso más allá de la medicina convencional, quieren complementar esa proactividad, yo creo que es fundamental. ¿Qué puedes decir de los superalimentos? Y si tienes tú algún superalimento fundamental que digas, este preciso tienes que incorporarlo en tu dieta. A ver, yo con esto sí que es cierto que yo, más que superalimento, hablaría de superalimentación, en el sentido de que es muchísimo más importante el cómo comes en tu día a día y en tu semana. Eso va a ser más fundamental y más determinante a la hora de tú ganar una salud u otra que un alimento en concreto, porque un alimento puede tener muy buenas propiedades, pero el consumo de un único alimento no va a cambiar tu salud ni el curar una enfermedad. Entonces, sí que podemos hablar de que hay alimentos más interesantes a nivel nutricional, pero la palabra superalimento sí que es verdad que hay mucho marketing también detrás. De todas formas, a nivel de imprescindibles, diría yo,
y también relacionándolo un poco con el paciente oncológico y en general con toda la población, diría que es súper importante conseguir proteína de buena calidad, ¿vale? Que la podemos obtener pues, de huevos, de carnes de pescados, de legumbres, de semillas. Las grasas, que son súper importantes, pero que sean saludables, ¿vale? Aceite de oliva, virgen extra, el aceite de coco incluso virgen extra, los frutos secos, las semillas, el aguacate, los pescados azules. Para mí eso es fundamental. Y luego los vegetales, que al final son la fuente principal de todo lo que son más chiquitines, ¿no? Vitaminas, minerales, antioxidantes. Para mí eso sería lo imprescindible en una dieta de una persona. ¿Cuál ha sido la experiencia personal que más te ha marcado a ti? A ver, yo realmente cuando decidí dedicarme a la oncología, yo antes me dedicaba solo a la pérdida de peso y sí que es cierto que no me motivaba a nivel profesional y satisfacción ni personal ni profesional, aunque admito que es un campo que es súper válido y está genial. Pero justo cuando yo trabajaba para otra empresa para pérdida de peso, a mi abuela le diagnosticaron cáncer, bueno, recayó en un cáncer tanto de mama como de colon al mismo tiempo. Y finalmente falleció en cosa de muy pocos meses y días. Y recuerdo que yo hablaba con ella y me decía, es que he perdido 10 kilos en una semana, es que no estoy comiendo nada. Y yo digo, ¿y cómo es posible que desde la consulta a nadie le alarmase eso? O sea, ¿cómo una persona la someten a una cirugía habiendo perdido 10 kilos antes o sin haber comido y estar bien nutrida? Entonces ahí es como que se me quedó súper en la cabeza y dije, yo me quiero dedicar a esto, a ayudar a que estas personas lleguen a una cirugía o pasen un tratamiento lo más fuertes posibles. ¿Qué cambiarías de la sanidad actual para mejorar la atención de los pacientes oncológicos? Que prestaran, aparte de prestar atención a curar la enfermedad o a cronificarla, que se centraran en mejorar la calidad de vida durante todo ese proceso de curación o de cronificación. Porque no solo que se cure un cáncer, es que la persona cuando se cura, si se cura, ¿cómo acaba la persona, su cuerpo, su salud mental? Es decir, hay que conseguir que el cuidado de la persona enferma no solo vaya al tumor, sino a todo lo que hay detrás. Cómo come, cómo se encuentra físicamente, cómo está llevando el proceso a nivel emocional. Todo esto es vital, entonces yo lo prestaría más atención a todas esas terapias complementarias que pueden ayudar a que viva mejor el proceso. ¿Qué consejos darías a las familias que están apoyando a un ser querido con cáncer? Que tengan paciencia, que sean comprensivos, porque todos tendríamos que vernos en el lugar de que te diagnostiquen una enfermedad que tiene tanto estigma social también, de uno piensa en el cáncer y piensa en la muerte directamente, cuando realmente para nada es así. Muchos cánceres se curan. Entonces, el que tengan paciencia en el sentido de que la persona tiene que pasar por muchas etapas, aceptación, incluso negación, que hay personas que no quieren saber ni qué tratamiento llevar o no quieren ser proactivos. Entonces, es súper importante no intentar forzar que la persona quiera pedir ayuda o quiera recibirla, pero sí que a lo mejor trabajar más en la concienciación desde la paciencia y la empatía. ¿Tu propósito para este 2024 cuál sería? Pues mira, yo justamente al inicio de este año cambié un poco la forma de llevar mi consulta y mi negocio de nutrición oncológica. Entonces he pasado por muchas etapas, ahora está yendo muy bien. Y a mí me gustaría acabar el año habiendo conseguido un montón de casos de éxitos de mis pacientes, de poder haberles ayudado de verdad y un acompañamiento muy, muy eficaz. Y me gustaría que ya a finales de año y principios haya ido tan bien que incluso pueda haber hecho crecer un poquito el haber contratado a alguna persona y que poquito a poco sea más grande la empresa. Un segundo, que todavía no te has suscrito. Te dejo 2 segundos para que te suscribas a nuestro canal y le des un buen me gusta al vídeo. Te dejo con el podcast. Qué guay. Muy bien, pues... Ya hemos roto el hielo, ¿no? El hielo está roto. Ahora, Rafaela, con lo que estabas diciendo, esta última pregunta que te hemos hecho en Rompiendo el Hielo, cuéntanos un poquito a qué te dedicas en tu día a día, qué es lo que haces, porque has dicho que tienes una clínica y demás, de qué se trata. Explícanos un poquito de eso para que la gente también lo sepa y que se ponga en contexto. Vale, pues a ver, yo soy nutricionista oncológica y me dedico 100% online, ¿vale? Entonces yo llego a personas de prácticamente toda España, incluso tengo personas del resto de Europa.
Entonces yo lo que hago es acompañar a las personas en este proceso oncológico, ayudarlas a que mejoren pues, su estilo de vida, su alimentación y fomentar pues, esa educación en salud para que ellos puedan tomar acción y mejorar en todos los sentidos. Entonces yo tengo un programa de acompañamiento, ¿vale? En lo que utilizamos incluso una aplicación para hacer el seguimiento. Tengo un contacto prácticamente diario con todos mis pacientes, porque lo que ocurre en el proceso oncológico es que es muy cambiante. Y a lo mejor un día te puedes encontrar bien y otro día te encuentras fatal. Entonces yo lo que quise al crear pues, mi forma de trabajar es poder estar presente en todo momento. Entonces cuando ellos se encuentran mal, a lo mejor un tratamiento les ha causado algún efecto secundario, pues me escriben y me dicen, mira, ¿cómo puedo comer para que en este momento pues, se alivie esta sintomatología? Entonces pues estoy súper presente. Entonces por distintos medios pues conseguimos que la persona mejore en todos los sentidos. Eso es lo que hago principalmente a nivel de paciente oncológico. Porque tú empezaste, ¿no? Trabajando en farmacéuticas, ¿no? En sí. nutricionistas para otras empresas. A ver, he pasado por bastantes trabajos. De hecho, bueno, yo cuando salí de la carrera, creo que como nos puede pasar a todos, sales con un título, pero realmente no sabes trabajar, porque tienes que empezar por tu cuenta a aprender. ¿Qué pasa? Que yo cuando salí dije, madre mía, ¿dónde me he metido? No sé pasar una consulta, sé mucha teoría, pero luego no sé atender a una persona, no tengo esas habilidades. Entonces, pues también es verdad que yo soy muy culo inquieto y muchas personas lo primero que hacen es pues apuntarse a un máster o lo que sea. Yo dije, no, yo voy a empezar a trabajar, sí o sí, porque es la única forma de aprender en la práctica. Entonces, el primer trabajo que conseguí fue en una farmacia, ¿vale? Que es la farmacia del Paseo de aquí de Gandía. Y bueno, pues me dieron la oportunidad, cosa que yo agradezco mucho, porque sí que es cierto que a día de hoy yo no volvería a trabajar en una farmacia porque no es mi nicho ni mi campo. Me dieron la oportunidad de sin experiencia, pues abrirme una consulta y decirme, pues haz lo que quieras. Entonces pasé por ahí, pero claro, al final las farmacias también tienen otros fines que a lo mejor yo no congeniaba mucho con eso. Y al final decidí salir de ahí, súper agradecida, pero bueno, decidí ir por otro camino. ¿Qué pasa? Que yo antes de acabar la consulta, antes de acabar la carrera, perdón, yo ya mandé un currículum a una clínica de nutrición de aquí de Gandía. Y justo cuando yo ya quería irme de la farmacia para ver qué podía hacer, me hicieron una entrevista, me llamaron y al final me cogieron. Entonces estuve trabajando pues cerca de un año en una consulta de nutrición aquí bastante instaurada. ¿Qué pasa? Que ahí aprendí bastante a cómo manejar una clínica, una consulta. Yo soy muy observadora, ya no solo pasar consultas, sino cómo se gestiona todo a nivel de administración, pagos, mantenimiento de un local, etc. Entonces me enriqueció muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa? Que luego llegó la pandemia y pues no había trabajo para todo tenía que cerrar. Y justamente, bueno, al final me fui de ahí y poquitos días después empecé en una empresa online para ser nutricionista online, pero en pérdida de peso, ¿vale? Que ahí es cuando empecé yo a estudiar oncología para poder dedicarme un poquito más por ahí. Entonces ahí en la empresa del online lo que aprendí es a cómo tratar a una persona desde el online, porque también hay personas que prefieren lo presencial. Entonces el ver que se puede conseguir muchos resultados, aunque sea online, pues me dio también una experiencia brutal en ese sentido. Porque eso es una de las cosas, ¿no? Que hoy en día está como lo presencial y online es como no me van a hacer nada, ¿no? Exacto. Y eso yo creo que un poco, ¿no? Va hacia ahí todo. Exacto. Todo el futuro, ¿no? De la... Exacto. También la pandemia ayudó mucho a eso, ¿no? A que normalizáramos un poco la videollamada y que podemos estar presentes en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces eso me pareció súper guay ganar experiencia con eso. También es cierto que a día de hoy yo tengo pacientes de todas las edades y a lo mejor se puede pensar, bueno, a partir de cierta edad nadie va a querer algo online. Pues yo tengo personas de 75 años que utilizan una aplicación, es decir, que es cuestión de capacitar y que si tú se lo das fácil a la persona, lo puede hacer perfectamente. Porque ¿cuáles son las ventajas de hacerlo de manera online, a presencial? Pues justamente hablando de mi campo, que es la oncología, pensad que cuando tú estás en un tratamiento oncológico puedes tener falta de energía, mucha sintomatología por los tratamientos y que tienes un montón de consultas médicas. Todas las semanas probablemente tengas que ir a un hospital. Entonces, la gente, tener la facilidad de que te pueden atender a nivel nutricional desde casa,
sin tener que coger un coche o molestar a lo mejor, entre comillas, a un familiar para que te lleve, coger un transporte público. Pues eso al final es de agradecer. Yo creo que es la mayor ventaja del online en este campo en concreto. Ahora hablando de los pacientes, ¿cómo de importante es la nutrición cuando estás en un proceso de cáncer en este sentido? ¿Cómo lo tratas tú? ¿Qué beneficios aporta la nutrición en este caso? Vale, pues a ver, primero como las bases un poco. Durante un cáncer, un proceso oncológico, la propia enfermedad produce en el organismo un montón de cambios a nivel metabólico, a nivel de inflamación, a nivel incluso de estado de ánimo. Hay muchas implicaciones psicológicas. Claro, lo que os he comentado antes, te diagnostican un cáncer y te asusta, te da miedo. ¿Qué pasa? Que todo eso influye de alguna forma en la alimentación. Aparte de eso, el tratamiento pues puede causar, son muy buenos pues para curar o para cronificar la enfermedad, paralizarla, pero también causan muchísimos efectos secundarios que pueden comprometer pues la nutrición de la persona, puede favorecer que pierdan masa muscular, muchísimo peso, que se encuentren mal. Entonces, claro, la alimentación, con todos estos cambios que produce tanto la enfermedad como los tratamientos, es fundamental para contrarrestar todos estos efectos. Comiendo bien, la persona puede tener menos efectos secundarios, puede evitar perder masa muscular y peso, puede ayudar a contrarrestar la inflamación que genera la propia enfermedad y que todo eso se traduzca a la vez en encontrarse mejor. Entonces, al final, la alimentación es un pilar básico que no se puede ignorar y no se le puede no dar esa información al paciente, que es lo que suele ocurrir. Bueno, antes me habéis preguntado por la sanidad pública. Es que el problema de la sanidad pública es que aunque hoy en día ya hay un poquito más de conciencia, los pacientes preguntan qué pueden comer durante el proceso oncológico y se sigue diciendo come de todo, come como hasta ahora ya, pero es que tú no sabes cómo estaba comiendo esa persona. También piensa que una persona a lo mejor ha adquirido un cáncer por sus hábitos alimenticios. Entonces, ¿cómo le puedes estar diciendo que coma lo de siempre? Claro, porque en base a como pizza todos los días, sigue comiendo igual. Exacto. Sí, ahora que lo que has dicho, me parece curioso de que el cáncer ha sido un desencadenante de la mala alimentación que podía tener un paciente o en base a los alimentos que estaba consumiendo. A nivel de prevención, ¿también tratas a gente o das algunos consejos? ¿Qué consejos nos podrías dar a nosotros? Por ejemplo, somos personas, no somos deportistas de alto nivel, pero sí que no somos personas sedentarias y demás. ¿Qué tipo de consejos nos podrías dar para prevenir el cáncer en ese sentido? ¿Qué alimentos dices tú, pues, o qué nutrientes podrías aconsejar? Vale, primero así como aclaración, sí que es cierto que la alimentación se considera un factor preventivo frente al cáncer, pero hay algo que es súper importante aclarar porque la gente tiene mucha culpa cuando les diagnostican un cáncer, y es que hay personas que comen muy bien, hacen ejercicio, han tenido una vida saludable toda su vida y aún así tienen cáncer. Y eso es porque el cáncer es multifactorial. No solo depende del estilo de vida, sino también pues, de factores genéticos, exposición en cierto momento a ciertos tóxicos, lo que fuera. Entonces sí que es importante tener en cuenta que lo que hacemos al mejorar nuestros hábitos es reducir las papeletas, pero nunca se puede asegurar al 100% que vaya a haber una prevención. Claro, a ver, no es algo que si tiene que pasar, tiene que pasar. Exacto. Pero quiero decirte, a nivel de ciertos alimentos o dices, no, bueno, una dieta equilibrada, pero ¿qué es una dieta equilibrada realmente? ¿En qué se basa una dieta normal? Pues yo lo que os diría así como consejo, primero sería como hacer un poco de limpieza en la alimentación e intentar basarla en todo lo más natural posible, en el sentido de todo lo que no tenga etiqueta, ¿vale? Porque hoy en día estamos llenos de productos con etiquetado, aprendemos a leer etiquetas, etcétera, pero realmente lo más nutritivo es lo que no suele tener etiqueta. Pues te vas a una pescadería y compras un pescado fresco, te vas a la carnicería y coges una carne de buena calidad, frutas, verduras, frutos secos, legumbres. Primero basar la alimentación en eso. Y luego, para complementar, ya puedes escoger productos que sean, aunque estén procesados, lo menos posible. Pues un queso de buena calidad, pues unos yogures de buena calidad, pero eso ya que sea como la pirámide, pues lo base, lo más natural y luego vas hacia arriba. Eso sería como el consejo más importante que yo daría, porque muchas veces nos centramos en este alimento o en este suplemento o en este tal, pero la base de la alimentación está fatal. Entonces eso es lo primero que tendríamos que hacer. A mayor procesado,
mayor es el riesgo de contraer una enfermedad. Claro, porque los procesados, los alimentos ultraprocesados son muy ricos en azúcares, exceso de sal, son ricos en ciertos aditivos, en colorantes, etcétera. Entonces todo eso, pues obviamente es como una papeleta más a poder desarrollar otro tipo de, o sea, tanto cáncer como otro tipo de enfermedades. Porque, por ejemplo, se habla del azúcar también, ¿no? Como que es uno de las bases más potentes, ¿no? La pandemia silenciosa, Sí. lo escuché yo hablar en algún momento, de que el exceso de azúcar de todos los alimentos que tomamos hacen que multipliquen Claro. el riesgo de... Claro. Lo que ocurre, porque también hay una creencia que es que el azúcar provoca cáncer. Realmente no es tan así, sino que el azúcar lo que hace es generar inflamación en el cuerpo. Y una de las bases de la enfermedad oncológica es la inflamación. Entonces, sí, de forma indirecta, pues un abuso del azúcar puede llevar a que se desarrolle o que contribuya a que aparezca un cáncer. Pero no tú por comerte un bollicao vas a tener cáncer. Entonces, eso también siempre hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener ciertos matices y demás. Exacto, que lo aclaro porque son dudas muy frecuentes que recibo todos los días. Como estamos hablando ahora un poco de la alimentación, la nutrición en España, los hábitos alimenticios de la gente, ¿cómo los ves? Es decir, ¿cada día tienes más pacientes y debido a el tema de la alimentación son más jóvenes porque empiezan antes a comer alimentos que no tocan? Porque ha hablado también un poco, ¿no?, del sobrepeso y tal. En Rompiendo el Hielo hemos tocado un poquito esos temas. Sí, a ver, sí que es cierto que tengo un montón de pacientes jóvenes, o sea, a partir de nuestra edad hasta los 40, que eso se considera una población joven, ¿no? Antes no era lo normal, lo más habitual. Antes lo habitual era que a partir de los 60 o 50 y pico apareciera el cáncer. Y ahora cada vez en personas más jóvenes. No sabría, no voy a atreverme a decir que es por la alimentación, pero probablemente tenga mucho que ver el estilo de vida, que en esta nueva era, digamos, las personas tienen mucho sedentarismo, alimentación muy rica en procesados, en azúcares, mucho estrés, que de eso no se habla, pero el estrés mata, el estrés es terrible. Entonces, sí que es cierto que a nivel de población española hay muchísimo consumo de azúcares libres, muchísimo consumo de ultraprocesados y ya desde pequeños. Entonces ese es el problema, que hay niños que ya siendo bebés consumen pues cereales de los que se ponen en el biberón que ya están repletos de azúcar. Luego pasan a pues 5, 6, 7 años y desayunan cereales con colacao y no sé qué más. Luego son adolescentes y se pasan al Monster. Luego claro, es azúcar, aditivos y todo eso toda su vida prácticamente. Entonces, ¿cómo eso no va a tener cierto impacto luego en enfermedades? Es como hemos hablado antes un poco, ¿no?, que era como lo que nos querían vender a veces un poco el marketing de hay que desayunar, hay que hacer X comidas, hay que comer copiosamente. Sí, que lo hablábamos antes, que el desayuno, la promoción del desayuno, de que es el alimento más importante del día, era por un exceso de trigo en las producciones, y en Estados Unidos dijeron, vale, pues hay exceso, tenemos cereales de sobra, vamos a decir, vamos a vender esto de alguna es ideal manera. El desayuno para el crecimiento. Claro. También, ahora que ha dicho los jóvenes con el tema del Monster, yo ahora lo he visto. No sé si es que me estoy haciendo mayor y ya no soy tan joven, pero sí que es cierto que están como muy, muy, muy enganchados a las bebidas no azucaradas, porque en este caso Coca-Cola también podría ser una bebida azucarada, sino Monster, Red Bull, sobre todo Monster. Y decir que no hay a lo mejor nada malo en beberlo, pero lo consumen diariamente. Sí, o sea, sí, ¿qué efectos secundarios puede tener? Claro, es que pensad que tienen como cantidades excesivas de cafeína, de taurina. Entonces, claro, adolescentes que también hay una revolución hormonal, me refiero, y a un adolescente le estás dando algo que les excita aún más, es decir, terrible, pero luego lo utilizan para estar jugando videojuegos. Sentados en la... Claro, y aparte de eso, que vale que hay sin azúcar, pero muchos se consumen con azúcar, entonces le sumas eso más el exceso de azúcar, que a lo mejor un Monster tiene 40 gramos de azúcar, que es una barbaridad. El pandorino que te estés comiendo para bajarlo un poco. Sí. Es que yo ahora, te vas a la cola de cualquier supermercado a las 5 de la tarde, que es cuando los chavales salen y demás, y van con el casquito de la moto y... Claro, me parece bien que no beban alcohol y demás, pero es como el sustitutivo. Ha llegado el tema de me produces
chip de alteración y demás. Y de hecho, hablando, porque ella ha dicho lo de hay cero o hay tal, también de los productos, ¿no? El light que se está vendiendo mucho, el cero, el tal, pero no sabemos hasta qué punto. Exacto, porque también pueden tener otro tipo de aditivos, edulcorantes, un consumo excesivo. Sí, es todo el empaque un poco... Sí, que a lo mejor es un poco también de marketing, ¿no? Porque los productos estos light que hay en los supermercados o cero grasas o todo eso realmente no son más saludables, ¿no? Simplemente tienen menos grasa, ¿vale? Sí que es verdad que dependiendo del contexto y de los objetivos de una persona, pues por ejemplo hay personas, hablando de mi nicho, ¿no? Personas que por una cirugía digestiva, por un cáncer, no pueden consumir mucha grasa. Entonces, productos desnatados pueden ser interesantes para mejorar pues digestiones y calidad de vida. Pero una persona sana, hablando sin ninguna patología, ningún problema de digestión ni nada, pues no tiene mayor interés consumir productos sin grasa. De hecho, por ejemplo, la leche es mucho más interesante consumirla semi o entera que una desnatada, porque la desnatada es que no es como agua, no te aporta nada. Entonces, sí que es verdad que hay mucho miedo a las grasas cuando la grasa es fundamental para el desarrollo cerebral, para las hormonas en las mujeres. Importantísimo. Sí, yo cuando estaba más en mi época deportiva, estuve hablando con un nutricionista que me dijo, consume leche entera siempre. O sea, siempre que lo puedas consumir, que ahora está muy de moda el tema de sin lactosa también. Que eso, si no lo estás, si no eres intolerante, es contraproducente totalmente. Claro. Y ahora la gente como que he visto que se amolda mucho a, vale, cero grasas, sin lactosa, sin gluten. El otro día escuché a Carvajal que decía en una entrevista, Carvajal, jugador del Madrid para quien no lo sepa, él decía que había dejado de consumir gluten debido a que también tenía muchas lesiones y demás, y que gracias a eso había dejado de tenerlas. ¿Qué hay de cierto o qué puede haber de cierto en esto? No sé en su caso concreto. Sí que es cierto que el gluten está como en continuo debate. Primero porque se ha asociado mucho con mayor inflamación y eso puede tener relación con patologías a lo mejor digestivas, a nivel autoinmune, incluso articulaciones y lesiones. Podría haber alguna relación, no he estudiado en concreto ese tema, pero sí que es cierto que una persona sana que no tiene problemas de tolerancia al gluten no va a obtener ningún beneficio al retirarlo, ¿vale? Sí que es cierto que hay ciertas patologías en las que se puede recomendar retirarlo por esto que os comento de la inflamación, pero habría que ver un poquito el caso individual. Sobre este caso que me preguntas en concreto, habría que ver cómo son el resto de hábitos, si aparte de retirar el gluten ha cambiado algo más, es decir, que no podemos a veces atribuir a una única causa ese efecto, claro, habría que estudiarlo mejor. El consumo de gluten era tan elevado que solo el de haberlo quitado ya te ha generado ese beneficio. Después también me gustaría tocar un tema que es que en la población joven, yo sobre todo lo he estado viendo en mujeres de mi círculo cercano que están teniendo muchas enfermedades y patologías de tema digestivo, de SIBO, que es como que te diagnostican y, mira, es la enfermedad de las influencers, porque también han dado mucha visión y visibilidad las influencers en este caso. ¿Por qué es debido o a qué se puede deber que en este periodo de tiempo la gente la estén diagnosticando más en este tipo de patologías? Sí que es verdad que en este último tiempo como que o todo es SIBO, todo es patología digestiva, es como que está... Claro, no quiero decir de moda, pero... bueno, te encuentras un poco mal, estás hinchada, SIBO. ¿Crees que puede ser un poco eso? Sí, yo creo que hay mucho diagnóstico fácil, pero también es verdad que hay que decir que en concreto las mujeres durante toda la vida se ha ignorado un poquito la sintomatología de las mujeres. Muchas veces iban al hospital, oye, me duele la barriga, tal, eso es estrés, eso es que tienes muchas cosas en la cabeza, toma un relajante o toma un diazepam. Entonces eso ha pasado durante toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se presta más atención a esa sintomatología. Quizás siempre ha existido, pero no se ha dado un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y ahora que la era como que ha cambiado el contexto, sí que se está prestando más atención a todo eso. También es verdad que el aumento de patologías digestivas puede estar relacionado con los hábitos de alimentación, el estilo de vida, el estrés, que hay muchísima relación con la salud digestiva y los niveles de estrés. Entonces, puede ir un poquito por ahí. Sí que es verdad que a nivel hospitalario
pienso que hay muchos, pero no hospitalario, diría que a nivel poblacional hay mucho y autodiagnóstico de patologías, que eso también es importante. O sea, para tú tener un diagnóstico tienes que tener unas pruebas hechas. Ajá. Claro, que tú te estás refiriendo a hoy me encuentro mal de la barriga, tengo este síntoma, Tengo ChatGPT o Google, y me informa y digo, vale, soy paciente de tal, y incluso me automedico. Exacto. Porque yo tengo muchos pacientes que me dicen, yo tengo intolerancia a tal. Y le digo, ¿pero te hiciste las pruebas? Porque yo siempre les pido analíticas, un montón de cosas. Y me dicen, no, nunca me lo he hecho. Vale, uno sabe lo que le sienta bien o mal, pero eso no quiere decir que tú tengas una intolerancia y que el tratamiento tenga que ser el mismo. Entonces, eso también es importante. Claro, yo creo que también eso viene dado a la búsqueda de la información rápida y de saber que a lo mejor en el tema de sanidad, hoy en día, tú pides cita y te la dan, porque a mí me ha pasado de que, vale, ¿te duele esto? Pues mira, vente y es de aquí 6 meses. Claro. Y yo digo, cuando me ha tocado ir, digo, es que ya mejor ha cambiado. ¿qué me dolía? Claro. Entonces, también es yo creo que viene el efecto dominó dado a eso. Creo yo que puede ser un poco la causa en ese sentido. Porque también hemos hablado antes estábamos tú hablas todo el rato de como la inflamación, ¿no? Es una de las causas tal. Entonces, se puede decir que los alimentos antiinflamatorios pueden ayudar mucho a prevenir, ya sea jengibre o cosas así que dicen que es... Sí que es cierto que la palabra antiinflamatoria está súper de moda también. Vende muchísimo, también tengo que decirlo. Realmente no existe ni una dieta antiinflamatoria ni alimentos antiinflamatorios. Pero sí que existe una dieta que como resultado de seguir esa dieta o consumir ciertos alimentos se reduzca la inflamación. Luego, porque cuando se ponen etiquetas a los alimentos, yo creo que confunde mucho a la población. Pero sí, seguir una dieta que incluya alimentos que puedan ayudar a que se reduzca esa inflamación sí que sería importante, tanto en cáncer como en muchísimas enfermedades, tipo autoinmune, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, un montón de enfermedades que podría ser interesante. Por ejemplo, antiinflamatorios podrían ser las grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, los pescados azules, los vegetales. Entonces, todo eso sí que sería interesante poder incorporarlo. Qué guay, porque si hay algunos alimentos que sí o sí a un paciente que le acaban de diagnosticar cáncer, que digas, sí o sí estos ingredientes se tienen que quitar, ya sea alcohol, azúcar, no sé. Hay alimentos, nutrientes... Exacto. El alcohol, por supuesto. Ya no solo porque, aparte de que se normaliza muchísimo el consumo de alcohol, porque la gente a veces asocia alcohol con un cubata, con una copa de gin tonic, pero el alcohol es la cerveza, es el vino y se normaliza muchísimo. Entonces, eso es lo primero que retiraría. Básicamente también porque cuando tú estás en un tratamiento farmacológico, el alcohol interacciona y puede reducir la eficacia de tu tratamiento. Entonces, eso es súper importante. Y aparte de que el alcohol es un factor de riesgo para tener cáncer. Si ya lo tienes, es lo primero que hay que retirar. Lo mismo que el tabaco, pero eso ya no son ni bebidas ni alimentos. Y luego, en cuanto a alimentos, sí que intentaría reducir al máximo el consumo de azúcar libre, ¿vale? El añadido o incluso los que vienen pues en zumos naturales, etcétera. Y luego el reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, empaquetados, que tienen un montón de cosas. Yo me acuerdo ahora, variando un poco, que tú me hablaste un día es que me acabo de acordar de una anécdota que tengo con Borja, que escuchó una vez lo del tema de los arándanos, que eran como súper positivos para el tema de... También decían superalimentos. Claro, de prevenir contra el cáncer. Y me acuerdo que llegué aquí y estaba como... No, mira. Toma, un paquete así. ¿Quieres arándanos? He ido al supermercado. Me he hecho con un palé ¿Qué hay de mito en este tipo de alimentos contra el cáncer? Porque sí que nos has dado unas ciertas bases de tips de no son alimentos, son nutrientes, pero sí que es cierto que a algunos alimentos asociamos directamente que no sean que sean contra, como si fuese un medicamento. Claro. A ver, sí que es cierto que al igual que antiinflamatorios, sin gluten, tal, la palabra anticáncer también trae mucha confusión y hay mucho marketing detrás, pero sí que es cierto que hay alimentos que sí que se ha estudiado que contienen ciertos nutrientes, micronutrientes o compuestos
que tienen cierto efecto anticancerígeno, y como por ejemplo los frutos rojos, arándanos, frambuesas, moras, etc. Lo que tienen son compuestos, que es una cosa que se llama compuestos bioquímicos, fitoquímicos, ¿vale? Que ejercen una función importante en reacciones químicas del cuerpo, etcétera. Entonces puede favorecer que las células tumorales pues mueran, puede hacer que se reduzca el riesgo de que se puedan mover alrededor del cuerpo. Entonces sí que es cierto que hay alimentos que se ha estudiado y evidenciado ese efecto. Como bajan la probabilidad, ¿no? Claro. Sí, bueno, es más el beneficio. Claro. Sí. Ahora, hablando también de todo el tema de la alimentación, el cáncer, también os centráis en la manera de cocinarlos y en la manera de qué utensilios utilizo para... Porque he estado viendo también, informándome, de que ciertas sartenes, al ser de teflón y demás, provocan cáncer también. ¿Os metéis también en ese aspecto oye, perdona, ¿cómo cocinas este alimento? ¿O cocinarlos de una manera te va a aportar unos beneficios y cocinarlos de otra manera te va a aportar otros? ¿Qué nos podrías decir? Si la pérdida si te secciono la pregunta, voy a intentar... Es como si se pierden nutrientes, depende de la manera en que lo cocines, o dicen, a lo mejor crudo tiene más nutrientes, o hervido, o cocinado. Claro. Y también, según en qué lo cocines, si puede ser perjudicial. Es decir, tú te haces pescado, es súper bueno, pero te lo haces en una sartén que a lo mejor te está provocando... Dicen hasta cortarlo en una tabla de plástico, que puede ser que plásticos y claro, todo esto. Sí, justamente es eso. Al final, dependiendo del material, pues incluso el cómo almacenar los alimentos, es decir, el hecho de llevarte un tupper, pues hay tuppers que son de plástico y se pueden transmitir al alimento pues ciertos microplásticos. Entonces todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Y a la hora de cocinar, lo mismo. Yo suelo recomendar pues o cocinar bien. Por ejemplo, si son salteados, utilizas muchos sartenes, pues hay distintos materiales que se pueden utilizar. Se puede utilizar, por ejemplo, así como curiosidad, por ejemplo, todas las sartenes que son de acero, mucha gente dice, no, es que se puede transmitir hierro, pero hay gente que es anémica de forma crónica y a lo mejor ese tipo de materiales le puede venir bien. O sea, que te transmite hierro gracias a... Es que es por eso la curiosidad que me dio el otro día de decir, claro, ya no es como tú comes, sino cómo cocinas. Claro, hay distintos materiales, tienes también de cerámica, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de contaminante que pueda atravesar los alimentos. También hay algunos de teflón que también están muy controlados a nivel de qué cosas puede transmitir o no, porque están como muy rigurosos con ese tema. Y luego a la hora de cocinar, pues también hay formas, técnicas culinarias en las que se concentran más los nutrientes. Por ejemplo, al cocinar al vapor. Por ejemplo, el brócoli, que es un alimento también muy interesante y se asocia mucho con anticáncer. Lo mejor es poder, por ejemplo, rallarlo y cocinarlo a la sartén con un poquito de aceite. Que siempre se dice el brócoli al vapor, ¿no? Pues es mejor en la sartén porque se conservan todos estos fitoquímicos que he comentado antes. Entonces, yo sí que suelo dar orientaciones en este sentido, porque ya no es solo lo que comes, sino cómo lo comes, cómo lo preparas. También sobre este tema, otras técnicas que conviene reducir el consumo para prevenir riesgo de cáncer, o si ya lo tienes, pues para no contribuir más, que sería, por ejemplo, todo lo que son asados, a la parrilla, brasas. ¿Por qué? Porque cuando se cocina, sobre todo las carnes, carne roja en concreto, se cocina con estas altas temperaturas y con humo. En ese humo y en esa cuando se quema la grasa y algunas proteínas, se forman sustancias que pueden ser cancerígenas. Entonces sí que es muy importante reducir la frecuencia de consumo, es decir, te puedes comer una barbacoa con tus amigos, pero si todos los días cocinas de esa forma, pues aumentas el riesgo de padecer cáncer por la acumulación y el consumo de esos compuestos. O sea, si lo haces, por ejemplo, a la brasa, estamos hablando. Exacto. Hay gente que está llorando ahora en este momento. Y sobre todo nosotros valencianos con el socarrat. Sí. Sí, exacto, cuando se quema. Lo que pasa es que suele estar más asociado pues a carnes rojas. Ah, vale. ¿No? Hablando de alimentos, dietas. Está muy de moda. Hay una intermitente, la paleodieta, que antes de fuera de cámara te he comentado un poco que estaba viendo cierta tendencia a solo comer carne con mantequilla, con poca cosa. Huevos. Claro. ¿Cuál es la mejor dieta? Vale. Si hay una que sea mejor.
qué hay de malo en hacer ayuno intermitente, qué hay de malo en hacer paleodieta, qué hay de bueno en hacer ayuno intermitente, qué hay de bueno es decir, que nos hables un poquito de esto. A ver, respondiendo a la pregunta de cuál es la mejor dieta, yo lo primero que diría es que es aquella que se adapte a lo que necesita la persona, a que sea accesible y que le pueda venir bien para el objetivo que tenga. Esto es, en nutrición tenemos un montón de estrategias dietéticas que utilizar. Tenemos la paleo, tenemos la cetogénica, el ayuno intermitente, no hay una mejor que otra. Si es mejor que otra será porque se adapta mejor a la realidad de la persona y la persona quiere seguir esas pautas, que eso también es importante. Un nutricionista, que muchos tenemos también la imagen de que el nutricionista te manda a comer, un nutricionista te informa, te educa y te dice, tienes esta opción, esta y esta, ¿cuál prefieres? ¿Cuál crees que se encaja más contigo? Entonces eso es el principal objetivo. Luego, ¿qué pasa? Que también está muy de moda casarnos con dietas, ¿no? Hay nutricionistas que solo hacen cetogénicas, nutricionistas que solo hacen ayunos. No a todo el mundo, a ver, tienen su público, pero no, yo hablando de mi contexto, tú a una persona de 80 años con cáncer no le puedes poner a hacer una dieta cetogénica cuando lleva toda su vida desayunando galletas María con leche. Entonces hay que tener en cuenta eso, que sea accesible en todos los sentidos. ¿Qué cosas tienen de malo? Pues lo malo que podrían tener estas dietas es que no satisfagan las necesidades nutricionales de la persona. Una buena dieta, aunque sea una paleo, aunque sea una cetogénica, un ayuno, si satisface los requerimientos nutricionales y energéticos de la persona, puede ser una buena opción. Si es accesible, la puede mantener a largo plazo y no le produce ningún perjuicio, perfecto. Claro. Que sea la panacea el ayuno intermitente, pues no. Claro, que se amolde a tu día a día, pero claro, a cada día, porque a lo mejor tú estás un día súper activo y necesitas más nutrientes. Claro. Y hay otro día que estás sentado en la oficina, después te sientas en el sofá. Eso también la gente a lo mejor se instaura en la sociedad de que hay que comer todos los días, el plato encima de la mesa, acabártelo. Es perjudicial el tema ese de tenerlo entre ceja y ceja, que hay que comer. Es decir, evidentemente hay que comer todos los días. Sí, pero quiero decirte, hay gente que come todos los días igual, aunque haga ejercicio, no lo haga, aunque... Claro, yo creo que ahí también está la importancia de educar a la persona del para qué hace las cosas, para qué come como come. A mí muchos pacientes me dicen, lo siento, no he podido merendar. Pues no pasa nada. Claro. Me refiero, obviamente tú puedes satisfacer tus necesidades nutricionales haciendo 4 comidas, 3, 2, me refiero, va a depender de tu día, de los horarios que tengas, del apetito que tengas. Entonces, cuando nos casamos con, no, hay que comer 5 veces al día. Ya, pero es que una persona que a lo mejor trabaja 10 horas fuera de casa, pues no puede comer 5 veces al día, cuando no tiene parones para poder comer. Igual hay que agruparle las comidas en 2 o 3, pero que sean súper nutritivas para que pueda suplir lo que necesita. Claro, Entonces no hay que casarnos con un número de ingestas, sino con una cantidad de nutrientes que tú las puedas repartir en tu día en función de cómo te venga bien. Entonces ahí es muy importante la educación nutricional a la persona. Claro, y también el concepto que tenemos de nuestras madres, abuelas, abuelos, nos han dicho, no, te tienes que acabar todo lo que hay en el plato. Claro, también puede hacer que te sientas hinchado. Tienes que saber decir basta. Tu cuerpo es suficientemente inteligente para decir hasta aquí, no me apetece más. No porque no me guste lo que me han hecho de comer, sino porque he cubierto mis necesidades básicas. Claro, pero sin embargo es algo que en la sociedad, hoy en día en la población, cuesta mucho identificar las señales. Es decir, yo creo que por el mundo, por el tiempo, el estrés, los horarios de estar todo el día haciendo cosas, trabajando, etcétera, hemos dejado de escucharnos, pero incluso a la hora de ir al baño. Me refiero, hay gente que no va al baño porque tiene que terminar una cosa antes. Pues con la comida es lo mismo. Es decir, tú puedes estar súper llena, pero tú ya no identificas qué es estar lleno, qué es tener hambre, o sientes que tienes hambre todo el día. Ahí hay una desregulación tanto hormonal como de señales. Entonces sí que es cierto que, como dices, si a lo mejor toda tu vida desde pequeño te han obligado a acabarte el plato, te han insistido en come un poquito más, luego llegas a la edad adulta y no sabes identificar cuándo parar y cuándo no. O te sientes mal si no te acabas el plato, que eso pasa mucho. O te da mucha pena tirar comida porque tal. Entonces, el cómo comemos tiene un porqué siempre. Y que es al final cómo nos hemos relacionado nosotros y nuestra familia con la comida.
Claro, porque es que la comida, para mí, aparte de ser uno de los mayores placeres que hay en la vida, es un pilar fundamental. Es como dormir, es como hacer deporte, es un esencial. Entonces, muchísima gente lo tiene como un básico de rápido, como cualquier cosa y no te centras. Me incluyo, mucha gente, porque a nosotros a veces estás trabajando y es tan importante el pararte a cocinar 20-15 minutos para hacer algo rico que es que a largo plazo no tenemos en cuenta eso. Claro. Y cuando lo has dicho creo que antes, el tema de la prevención, a veces es demasiado tarde o nunca es demasiado tarde, pero que ya podrías haberlo localizado hace mucho tiempo. Sí. Claro, sí, totalmente. Además, sobre esto también es importante, así como una apreciación, de cómo los supermercados todo el rato sacan cosas para cocinar en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. El cómo se adapta a los pocos horarios que tiene, el poco tiempo que tiene la gente, ¿no? Y en vez a lo mejor de centrar un poco a ver, a nivel de educar a la población de que pararse a comer, pararse a cocinar, no debería ser opcional. Me refiero, es que el cómo cocinas, el qué cocinas, el cuánto tiempo inviertes en tu momento de descanso, de conectar con la comida, es importantísimo. Y eso es como algo prioritario y no se tiene en cuenta. Uno a lo mejor está cara al ordenador trabajando y se está comiendo una ensalada. Y dice, no, es que no me acabo de llenar, es que luego tengo hambre. Claro, es que si no has conectado con lo que has comido. Claro, has estado hablando también rápido con el móvil, estoy comiendo... Exacto. Todo ese tipo de cosas. El estrés, ¿no? Que has hablado. Exacto. Es que es todo, vamos a la misma siempre, que está todo un poco como conectado entre sí. Y al final es tener un poco la conciencia de saber la importancia que tiene el alimentarse bien, cómo alimentarse, cómo hacerlo, ya en todo el proceso. En ir a comprar al supermercado, en comprar cosas que no... Bueno, comprar cosas que no tengan etiqueta. Intentar comprar lo más natural posible, cocinarlo de la mejor forma posible, comerlo y saber que estás comiendo. Es que es eso, que muchas veces estás pensando en tantas cosas que comes por inercia. Y dices, ostras, es que a mí me pasaba mucho de que yo como a la velocidad de la luz. Que digo, ¡pum! Y claro, eso también es... a la hora de asimilar nutrientes, el comer rápido a comer lento o bien es importante. Es diferencial. Sí, de hecho, al final el proceso digestivo empieza en la boca, ¿vale? Porque en la boca ya tenemos enzimas que digamos que son como unas tijeritas que nos ayudan a predigerir los alimentos. Entonces, ya cuanto más tiempo pase en la boca, pues más va a predigerir ese alimento antes de que pase al estómago. Aparte de esto, es súper importante la masticación, el hacerlo cada vez más chiquitín, porque si pasa al estómago un trozo así de comida, claro, estas tijeritas que os comento van a ir digiriendo esto, pero a lo mejor va a pasar un trozo así al intestino. Eso puede hacer que tengas gases, fermente, que tengas malas digestiones. Entonces, todo eso es muy importante evitarlo masticando muy bien. Y aparte de eso, cuando uno mastica, ya se empiezan a mandar señales al cerebro de que estamos comiendo. Si comemos en 5 minutos, no se han mandado las señales, entonces tú puedes comer una gran cantidad de comida sin haber sentido esa sensación de saciedad. Entonces, muchas veces a las personas que tienen a lo mejor sobrepeso, obesidad o un normopeso, pero tienen una relación con la comida complicada o les cuesta mucho calmarse a la hora de comer, el primer ejercicio es ese, vas a aprender a masticar mejor y a que tu comida si dura 5, pues pasamos a 10, luego a 15, luego a 20, pero tu comida tiene que estar bien masticada, bien conectada con todas tus señales y eso es súper importante. Esto me lo voy a apuntar porque yo lo hago totalmente contrario y a mí me genera estrés y el comer lento porque... Piensas que estás perdiendo el tiempo, ¿no? No pienso que estoy perdiendo el tiempo, sino también, pero es como que me desespera. Porque a veces he comido con gente que es muy lenta comiendo, que digo yo, ¡buah, tío, no puede ser! Y es como el hecho de comer. Y me genera ese estrés, que también puede ser hasta que me perjudique a la hora, porque estoy comiendo rápido y encima estresado, porque necesito comerlo rápido. Claro.
Es un bucle. Me lo voy a apuntar. Muy bien. Voy a hacer lo que hace Chechu. Voy a tenerlo que comer más lento. Porque todo esto estamos hablando también de tener una salud mental, ¿no? Que también te puede ayudar, que tú lo que has dicho, a cumplir y a llegar a estar bien contigo mismo, ¿no? Que te cambien del todo y te haga ser a lo mejor más infeliz, ¿no? Y en todo esto quiero también intentar averiguar un poquito tus pacientes, las experiencias que has tenido con ellos y tal, del momento en que te diagnostican el cáncer, cómo lo llevas, cómo es mejor llevarlo, tanto porque yo creo que afecta mucho cómo te lo tomes a ti y a tu familia, amigos y alrededores. No sé si tienes tú algunos tips o algunos consejos que sueles dar o cuando... Porque claro, yo me imagino el momento tiene que ser impactante de... Claro. A ver, sí que es cierto que ahí ya entramos un poco más en psicología. Yo no soy como profesional de eso, pero si yo tuviera que dar quizás un consejo, es que eviten la sobreinformación en esos momentos. Es decir, hay muchísima información sobre cáncer. A nivel de alimentación, de suplementos, de ejercicio, de psicología, de todo. Cuando a ti te acaban de diagnosticar un cáncer, todo es cáncer en tu vida. Es decir, el mundo se para. Entonces, si tú consumes o tu familia empieza a consumir un montón de contenido, ¿qué hacer para mejorar? ¿Qué hacer para tal? Y todo eso se lo dices a la persona o la propia persona está todo el rato recibiendo información, se confunde tanto, se estresa tanto, se siente culpable porque dice, mierda, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? Por mi culpa estoy así. Es decir, es muy culpabilizador. O si tú estás leyendo todo el rato que tienes que dejar de comer hidratos para poder curarte del cáncer y tú te ves incapaz porque no sabes por dónde empezar porque toda tu vida has comido esto, esa culpa que la persona va sintiendo va a salir perjudicada la persona a nivel de encontrarse peor, más cansada. Es decir, es como un bucle que la persona cuesta mucho luego salir de ahí. Entonces, el primer paso sería, obviamente hay que estar en el momento, yo creo que cada persona lo vive de una forma, pero sí que en el momento en que tú recibes un diagnóstico, tomarte un tiempo, incluso pedir ayuda psicológica, que yo se lo recomiendo a todos mis pacientes. Yo he tenido a personas que han llegado a la consulta y le he dicho, creo que primero deberías ir a un psicólogo y luego vuelves. Porque si esto no está bien, es imposible actuar, es imposible. Entonces, lo primero que diría es o buscar ayuda profesional, si se lo pueden permitir. En asociaciones hay recursos gratuitos, también hay psicólogas gratuitas. O bien, pues dejar de tener tanto sobreestímulo en cuanto a cáncer y qué puedes hacer para mejorar. Y a lo mejor centrarte más bien en un único profesional que te oriente, más que tener a 4 nutricionistas en Instagram diciéndote algo diferente. Y también, esto lo estás hablando como nutricionista, pero ¿no crees que puedes tener también cierto factor psicológico en la persona debido a que muchas veces buscamos en la comida algo que a lo mejor no está bien hecho, pero algo como de placer en ella, de que tú le puedas decir, comiendo esto, esto y esto, a lo mejor a esa persona que pensaba por la toma de decisiones rápida de tengo cáncer, no tendría que comer hidratos, y se empieza a quitar todo, el tú ponerle ese tipo de alimentos a nivel psicológico tiene un beneficio. Claro. Las personas ganan muchísima salud mental cuando dejan cuando tú les dices que no hace falta eliminar 1000 alimentos de su dieta, que este alimento lo puede comer de vez en cuando, que no pasa nada si algún día se va de barbacoa teniendo cáncer, si a lo mejor se come un pastel que ha hecho su madre por su cumpleaños. Ganan muchísima calidad de vida porque al final es lo que decimos en redes sociales o incluso en el mismo hospital, todo es no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero no te dan recursos de qué sí hacer. Entonces, cuando tú le abres un poco el abanico a la persona a nivel de calidad de vida en cuanto a la alimentación, mejora muchísimo. Porque es lo que dices, para ti, que tú estás sano, comer es un placer, pero es que para la persona con cáncer también no es un ente extraño. Somos tú y yo que nos han diagnosticado una enfermedad, tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces, el hecho de que la persona siga disfrutando de su alimentación no es opcional, es fundamental. ¿Y han habido algunas experiencias con pacientes tuyos que te hayan marcado, que hayas dicho, madre mía? Muchas, sí que es verdad. Pero sí que es verdad que me llamó mucho la atención la actitud de una señora con la que estuve trabajando, bueno, sigo trabajando con ella, que lo que me dijo fue que el cáncer había sido una bendición. Es decir, que uno siempre dice, claro, te diagnostican una enfermedad
tu mundo, digamos, se paraliza, estás muy triste, te lo tomas con mucha angustia. Y ella me dijo, sin embargo, que fue como el momento en el que ella pudo parar, reconectar con lo que le hace feliz, tomar decisiones importantes, sentirse enérgica, vital, porque pudo dedicarse a sí misma en ese momento. Y dije, madre mía, dices, qué forma de afrontar una enfermedad que asusta tanto, ¿no?, al resto de la población. Y yo aprendo muchísimo de los pacientes en ese sentido, porque te hace reconectar un poco con la gratitud de lo que tienes, que yo creo que es fundamental. Y a día de hoy, que estamos tan activos haciendo un montón de cosas siempre, no nos paramos a decir, oye, qué afortunados somos de tener salud simplemente. Tal cual. Me parece Muy bien. brutal. Como reflexión final, yo creo Sí. increíble. Creo que vamos a ir despidiendo el podcast. Ha sido una charla muy nutritiva, nunca mejor dicho. Nos ha encantado tenerte, Rafaela. Ha sido todo un placer. Ha sido un placer. Igualmente. Hemos aprendido mucho. De hecho, yo creo que la gente va a aprender bastante de todos los consejos. También de la forma que lo has expresado ha sido, yo creo que muy, muy fácil de entenderlo todo. Qué guay. Y nada, agradecerte sobre todo el haber venido y habernos explicado todo. Te vamos a hacer 2 preguntas que al final del podcast siempre nos gusta hacer a los invitados. Vale. Y una de ellas es si recomiendas un libro que te haya o marcado. una película, Claro, que ahora que eso, me es verdad que en el último podcast que hicimos nosotros de Tertulia nos escribieron para decir que dijésemos o libro o película. Ya que nos dedicamos nosotros al mundo audiovisual y tal. Claro. Que también hay gente que le cuesta un poquito leer, pero bueno. Si hay algún libro, alguna película que te haya marcado y que te... Pues películas muchas, pero ahora no caigo. Así que el libro, sí que hay uno que me parece súper práctico, porque hemos hablado, no solo ahora en el contexto oncológico, sino para vosotros, para cualquier persona que quiera mejorar hábitos. Es un libro que se llama Hábitos Atómicos. Uh-huh. No sé si lo Sí, conocéis. de hecho me lo estoy leyendo ahora. O sea, Sí. justo. Lo empecé hace 2 días. Me lo recomendaron y dije, pues mira, me lo voy a leer. Sí, es muy práctico, porque al final yo sí que es verdad que lo leí y claro, como yo me dedico a ayudar a la gente a cambiar hábitos, para mí no era información nueva, pero lo vi como una súper herramienta para las personas que no han hecho nunca un cambio de hábitos y quieren empezar a mejorar. No solo la alimentación, sirve para cualquier contexto, para ser más productivo, para dedicarte a algo que te gusta. Así que ese me parece muy guay. Sí, súper. Súper. Yo llevo 20 páginas solo, pero a ver qué. Brutal. Si tú me lo recomiendas, entonces Sí. voy por buen camino. Pues con esto nos despedimos, ¿no? Sí. La última pregunta te la tengo que hacer, pero antes despido el podcast. Muchas gracias a todos por estar un día más viéndonos en este nuevo capítulo de A Un Paso. Si no estáis suscritos, dadle like, suscribiros y seguidnos en todas nuestras redes sociales. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. ¿A quién traería Rafaela a Un Paso? Pues traería a...